Este comedor. Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos los compañeros de los municipios de Santa Cruz. Bueno, para que sea más productiva y la reunión y el taller, les ruego por favor que bueno, desactiven sus micrófonos y el momento que bueno, tengan alguna consulta, lo activan y bueno, efectúan la consulta y bueno, lo vuelven a apagar posteriormente. Así nos vamos a entender de mejor manera. Ya vamos a iniciar el taller. Sí, ya está ya. Solicito que el anfitrión pueda desactivar todos los micrófonos, por favor. Dijeron que allá tenían hartos cartones de lo que han llegado los implementos de paradigmas de... Hola, hola, buenas tardes. Hola, Buenas tardes, por favor, desactivar sus micrófonos, todo el resto. hola, Adelante, directora. hola, buenas tardes. Por favor, pedirles a los municipios que desactiven sus micrófonos porque se escucha más la bulla. Bien, creo que ya tenemos quórum para empezar la reunión, porque tenemos 31 participantes y van a ir seguramente incorporándose más personas. Nos gustaría que cada participante ponga a qué municipio pertenece y quién es, si es de la parte técnica o seguramente están aquí autoridades también, alcaldes. Por favor, pongan con ese nombre para poder identificar nosotros fácilmente qué municipios han participado en esta capacitación. Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar entonces a esta capacitación de realidad, ya sería la segunda capacitación que estamos realizando por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo, ¿no? Quien les habla es mi nombre es Betty Achu, soy la directora de programación y preinversión. Vamos a iniciar entonces con la parte técnica. Primero la presentación consiste en que primero vamos a exponer qué es un estudio de diseño técnico de preinversión. Ustedes bien saben que estos proyectos del FOSIP primero tienen que tener ya sus estudios de diseño técnico de preinversión ya concluidos para que pasen a la etapa de ejecución con recursos del FOSIP. No sé si podemos empezar. Boris, por favor, por nuestra parte están todo el equipo técnico de las diferentes áreas que son sector de medio ambiente, de carreteras, está el tema de desarrollo productivo. Por favor, las consultas que tengan las podemos hacer para que no volvamos a cometer el mismo error que se ha cometido en esta primera convocatoria, ante todo poner en antecedente de que el departamento de Santa Cruz se han presentado 40 municipios con 68 proyectos, ¿ya? De los cuales solo 2 proyectos se han clasificado en esta primera convocatoria. Por favor, rogarles que desactiven sus micrófonos, no se escucha. 68 ese proyecto. 68 proyectos. ¿Ah? 68 proyectos en Santa Cruz. Ya, por favor, desactiven. ¿Quién tiene activado su audio? Ya, no podemos apreciar nada de esta reunión, por favor. El GANSE, por favor, desactive su micrófono, no podemos escuchar nada.
Muy buenas tardes. Bueno, como lo ha explicado la directora, el objetivo de este taller es un poco uniformar criterios en los municipios para la presentación de proyectos al Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva, FOSIP, en la primera convocatoria de la gestión 2022, ¿no? Y surge a raíz de que en la primera convocatoria han habido muchos malos entendidos y, bueno, y algunos proyectos que han llegado y no han cumplido los requisitos que establece nuestra norma. Entonces, la finalidad de este taller es, en principio, dar un pantallazo general y rápido de lo que es el reglamento básico de preinversión, haciendo énfasis en la tipología de proyectos que se tienen que presentar para el FOSIP, porque no se pueden presentar cualquier proyecto, tienen ciertas características, y vamos a explicar algunos detalles de presentación, inclusive, y de ejemplos que no son solo ilustrativos, ¿no? No son limitativos. Y qué tipo de proyectos no deben presentarse o qué tipo de proyectos no financia el FOSIP, ¿no? Entonces, en la primera parte vamos a hablar de lo que es el reglamento básico de preinversión y en la segunda vamos a hablar de lo que es el FOSIP. Muy bien. Avanzando. No sé si todos están pudiendo visibilizar la pantalla. Un momentito. Muy, muy bien. Como ustedes pueden ver en la pantalla, el ciclo de vida de los proyectos en general tiene tres fases: la preinversión, la inversión y la operación, ¿no? En la preinversión es donde están las etapas de idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño final. Eso es lo que dice la bibliografía tradicionalmente, ¿no? ¿Y por qué es necesario conocer estas tres fases? Porque, como ustedes bien saben, la inversión pública son gastos que se realizan con recursos de origen público, y la finalidad de estos gastos es incrementar o mejorar o reponer las existencias de capital físico o de capital humano dentro, en este caso, de los municipios, ¿no? Para ampliar la capacidad de prestación de servicios o producción de bienes, ¿no? Que van a proporcionar los municipios hacia el país. Entonces, es necesario señalar que la inversión pública incluye las actividades de preinversión y de inversión. Entonces, para que nosotros podamos financiar cualquier proyecto en el FOSIP, tenemos que tener la preinversión concluida. Es decir, los documentos que ustedes presenten tienen que contar en su interior con todo ese contenido, ¿no? La idea, el perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño final. Según nuestra norma, como lo vamos a ver más adelante, toda esta etapa, actualmente la preinversión no tiene todas estas etapas específicas, sino es una sola, que es el estudio de diseño técnico de preinversión, EDTP. Ahora, este requerimiento o estas fases del ciclo de vida de proyectos se encuentran en nuestra normativa, ¿no? En este sentido, todas las autoridades, ¿sí? Hola, hola. Muy bien, continuamos. En este sentido, todas las autoridades de los gobiernos municipales tienen la obligación de conocer estos instrumentos. Las autoridades y los técnicos, ¿no? Tienen la obligación de conocer instrumentos, procedimientos esenciales para una adecuada, ordenada y oportuna programación de la inversión pública. Lo que ustedes están haciendo es administrar recursos públicos para ejecutar proyectos que son catalogados como inversión pública. En ese sentido, es importante que conozcan los respaldos que nuestra normativa tiene, ¿no? Muy bien. Los respaldos de la normativa nacional en lo que son proyectos de inversión pública, está la resolución suprema que habla de las normas básicas del SNIP, la resolución ministerial 528 del reglamento básico de operaciones, la resolución ministerial 612 del reglamento básico de operaciones del CICIN, y la resolución ministerial 115, reglamento básico de preinversión. Esta última es el documento que ustedes
tienen que utilizar y tienen que cumplir al momento de elaborar y después presentar los proyectos que están concursando al FOSIP. Por eso es importante que se conozca y se maneje y se utilice la resolución ministerial 115, que es el reglamento básico de preinversión, que ahí tiene las tipologías de proyectos, ¿no? Como les decía, la preinversión es una de las fases del ciclo de vida de los proyectos, pero en la preinversión es donde se elaboran estudios para la ejecución de proyectos, como los que han presentado en el FOSIP, ¿no? En este caso, en nuestra norma nos establece una única etapa, o sea, que es el EDTP, Estudio de Diseño Técnico de Preinversión. Este documento EDTP, que ustedes lo han presentado y lo van a presentar para el concurso del FOSIP, tiene que establecer como documento la viabilidad técnica. Técnicamente tiene que determinarse que es viable el proyecto. Tiene que establecer la viabilidad económica. Tiene que establecer la viabilidad financiera, legal, social, institucional, medioambiental, de gestión de riesgos, de adaptación al cambio climático. Es decir, este documento tiene que cumplir, tiene que evidenciar que el proyecto es viable desde todos esos puntos de vista, desde el técnico hasta el financiero, legal, económico, etcétera, ¿no? Entonces, esta fase, la fase de la preinversión, se desarrolla a través de la preparación de este EDTP. Y es este el documento que nosotros revisamos, que nosotros pedimos para que entren al concurso del FOSIP, ¿no? Entonces, tiene que cumplir con todos esos criterios, tienen que ser viables el proyecto. El reglamento básico de preinversión aprobado con la resolución ministerial 115, data ya de mayo de 2015, está en la página web, ustedes pueden verlo, está como en la figura, reglamento básico de preinversión. Este tiene el objetivo de proporcionar a los técnicos y a los ejecutores, como los municipios, elementos técnicos esenciales para elaborar EDTPs. Entonces hay que cumplir necesariamente el contenido referencial que está ahí para que el proyecto sea técnicamente viable, financiera, legal, etcétera, etcétera, ¿no? Asimismo, este reglamento tiene la finalidad de orientar, ¿no?, adecuada, ordenada y oportuna programación y ejecución de la inversión pública, ¿no?, en el corto y mediano plazo. ¿Para qué? Para que tengamos una inversión pública de calidad, para que tengamos proyectos que de verdad sirvan y no sean una carga para los municipios. Por eso es importante que los proyectos que ustedes presenten cumplan con todos esos requisitos, ¿no? Ahora, el reglamento básico de preinversión es de uso y aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público, desde el órgano ejecutivo, nosotros los ministerios, hasta las entidades públicas o autárquicas, como los municipios, las entidades territoriales autónomas como los municipios, las universidades, Fuerzas Armadas, Tribunal Constitucional, etcétera. Todas las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia tienen la obligación de, al momento de ejecutar proyectos de inversión pública con recursos públicos, tienen que cumplir con este reglamento básico de preinversión, ¿no? Ahora, la máxima autoridad ejecutiva, en este caso del municipio, es la responsable del cumplimiento del reglamento básico de preinversión. Es decir, no, si un alcalde envía un estudio de preinversión incompleto, un estudio de preinversión mal hecho o bajo antiguas normas, está incumpliendo y puede ser susceptible de alguna observación por parte de la Contraloría o alguna observación desde el ámbito de la responsabilidad por la función pública, ¿no? Por eso es muy importante que los alcaldes, en este caso, verifiquen que se está cumpliendo con el reglamento básico de preinversión. Una consulta, licenciado. Muy buenas tardes. Sí, dígame. Para poder grabar, o lo van a pasar después a través de Andecruz. Lo estamos grabando esta presentación, entonces a Andecruz le vamos a pasar ya la grabación y a través de ellos ustedes pueden bajarse esta presentación y pues, también vamos a poner nuestros teléfonos de contacto para mayor aclaración, ¿no? Muchas ¿Ya? gracias. Otra cosita más quería consultarle. Lo que pasa que en el primer FOSIC, Santa Cruz pues solamente pudo aprobar Pailón. Al final van a ir las preguntas, por favor. Ya. Ahorita Gracias. estamos Mil haciendo disculpas. la Hasta luego. explicación. Sí, Sí, y la y presentación se les va a pasar igual ahorita por este medio, también vamos a adjuntar la presentación. ¿Ya? Muy bien, gracias por la aclaración. Muy bien. Como les decíamos, la fase de preinversión, que es una sola etapa y concluye con el EDTP, Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, que es el círculo más pequeño de sus pantallas que ustedes ven, tiene que cumplir a varias etapas, ¿no? Informe técnico de condiciones previas, ITCP, ¿no? TDRs, términos de referencia, presupuesto diferencial y EDTP. Pero lo que nos interesa a nosotros para este concurso es que los estudios que ustedes nos envíen
estén a ese nivel, a nivel del EDTP, Estudio de Diseño Técnico de Preinversión. Eso quiere decir que hayan utilizado fuente de información primaria, que hayan realizado todos los estudios, ¿no? En algunos casos, algunos municipios por la premura nos han enviado inclusive el informe técnico de condiciones previas, ¿no? Que es un documento muy general, muy grande, que no llega al nivel ni rigurosidad técnica de lo que es un EDTP, y por eso han sido descalificados. Ustedes entenderán que pueden haber ideas de proyectos muy buenas, pero si no están, por favor, algún micrófono está abierto. Pueden haber ideas de proyectos muy buenas, pero si no están respaldadas y si no se ha diseñado el proyecto en la parte técnica, en la parte financiera y legal, con información primaria, con información real, ese proyecto no es viable porque no se puede ejecutar. Por eso es importante que de todos estos componentes de lo que es la preinversión, el documento que ustedes envíen sea necesariamente el estudio de diseño técnico de preinversión, ¿no? Ahora, independientemente del tamaño. Que desactive su teléfono, su audio, el ingeniero, por favor, están activando, no se escucha bien la presentación. Un momentito, voy a ver quiénes están. Muy bien, ahora sí, continuando. En todo lo pinta verde, Chichilo, su casa, ¿no? Muy bien, ahora sí. Por favor, les rogaría no activar sus micrófonos porque al silenciar mi computadora se congela y bueno, ya no puedo mover las presentaciones como está sucediendo ahorita. Esperemos un momentito. Listo. Independientemente del tamaño, complejidad, monto de la inversión, etcétera, de proyectos de inversión pública, las entidades públicas deben elaborar el EDTP. Es decir, para cualquier inversión, aunque sea pequeña, desde 10,000 bolivianos hasta millones de bolivianos, tiene que elaborarse un EDTP. Ahora, el contenido del estudio de diseño técnico de preinversión debe proporcionar, como les decía, información objetiva, comparable, confiable, oportuna y suficiente para que para que podamos asegurar la correcta asignación de los recursos públicos hacia proyectos de inversión, ¿no? Para iniciar la elaboración de un estudio de diseño técnico de preinversión, la entidad ejecutora debe elaborar un informe técnico de condiciones previas. Eso es, pero para realizar el estudio, ¿no? Esta parte no corresponde tanto a explicarles porque es para hacer estudios de preinversión. Y un informe técnico de condiciones previas, que es un paso previo a lo que es el EDTP, debe contener esta información: justificación, idea, compromiso social, estado situacional del derecho propietario, estado de situación, etcétera. Toda esta información es para definir claramente los términos de referencia del consultor o de la empresa que va a hacer el estudio y para darnos un presupuesto referencial, ¿no? Con todo eso obtenemos el EDTP. Pero ¿qué es lo importante del reglamento básico de preinversión? El reglamento básico de preinversión ya establece 5 tipologías de proyectos, ¿no? Ustedes cuando vayan a la norma, a la resolución ministerial 115, reglamento básico de preinversión, y empiecen a hojear los artículos, van a ver que en esta norma ha catalogado o ha dividido todos los proyectos que se pueden presentar, proyectos de inversión pública, en 5 tipologías, ¿no? Proyectos de desarrollo empresarial productivo es la primera, proyectos de apoyo al desarrollo productivo es la segunda, la tipología 3 es proyectos de desarrollo social, la tipología 4 es proyectos de fortalecimiento institucional, y la tipología 5 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. A nosotros, en el FOSIP, lo que nos interesa o lo que pueden presentar son proyectos de tipología 1 y tipología 2, lo que está en el círculo: proyectos de desarrollo empresarial productivo y proyectos de apoyo al desarrollo productivo, ¿no? Es decir, que no pueden presentar proyectos de desarrollo social, como son proyectos de agua potable, de alcantarillado, etcétera. No pueden presentar proyectos de fortalecimiento institucional, como puede ser la compra de computadoras para un municipio o la construcción de una edificación o un edificio para
para un municipio, por ejemplo, ¿no? Ni tampoco proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, que es prácticamente proyectos para las universidades. Entonces, los únicos que podían presentar para el FOSIP serían los de la tipología 1 y tipología 2, como lo vamos a ver más adelante a detalle, ¿no? Ahora, la norma también hace una categorización en proyectos menores, medianos y mayores, ¿no? Esto dependiendo de los montos, y esto tenía que hacerse a través del Ministerio de Cabeza del Sector y el BIFE. Los únicos que han hecho esta categorización en proyectos menores, medianos y mayores son los sectores de agua potable, riego y residuos sólidos. Es decir, en los proyectos de la tipología 1 de desarrollo empresarial productivo y proyectos de apoyo al desarrollo productivo, no hay esta categorización de proyectos menores, medianos y mayores. Por lo tanto, el contenido referencial de lo que debe tener un proyecto de, ya sea de desarrollo empresarial o de apoyo al desarrollo productivo, está en la norma. Está en el artículo 9 y en el artículo 10, donde van a tener un contenido referencial de lo que debe tener el estudio de diseño técnico de preinversión para esas dos tipologías de proyectos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, otro tema. En la misma norma también establece las metodologías de evaluación, ¿no? Entonces, como ustedes entenderán, el Reglamento Básico de Preinversión les da los instrumentos para que se elaboren estudios de diseños técnicos de preinversión, los EDTPs, pero también les da instrumentos para que los evalúen. Es decir, no solo basta con preparar la alternativa que soluciona un problema, también hay que evaluar que esa alternativa sea, en este caso, financieramente viable, ¿no? Sea ejecutable, ¿no? Y para esto, el reglamento establece un cuadro de metodologías y qué metodología debe aplicarse de acuerdo a la tipología de proyecto. En este caso, como estamos hablando de proyectos de tipología 1 y 2, lo que está en el círculo, proyectos de desarrollo empresarial y proyectos de apoyo al desarrollo productivo, la metodología de evaluación que se debe usar es costo-beneficio para ambos casos, o costo-eficiencia en el mejor de los casos, ¿no? Y el indicador de evaluación es el valor actual neto financiero, el valor actual neto económico. Entonces, y no hay análisis multicriterio, no se puede aplicar análisis multicriterio. Y ahí, por ejemplo, es un error que muchos de ustedes al momento de presentar sus proyectos o las consultoras que han elaborado los proyectos, es un error que han cometido. Han elaborado el proyecto, han hecho su flujo económico y han hecho la evaluación a través de una evaluación socioeconómica, han utilizado indicadores ¿cómo se llaman esos indicadores? De costo-eficiencia, etcétera, y no han aplicado la metodología de evaluación costo-beneficio, que es lo que en realidad se necesita, ¿no? Pero es un error que se puede subsanar. Bueno, en términos generales, esas son las características o los requisitos que deben cumplir los estudios que ustedes presentan, y para mayor detalle en cuanto al contenido referencial, tienen que remitirse, como les decía, a la resolución ministerial 115, Reglamento Básico de Preinversión, específicamente al artículo 9 y el artículo 10, donde está descrito el contenido mínimo que deben tener esos estudios, ¿no? Y ese contenido habla de un diagnóstico, habla de la determinación de áreas de influencia, habla de los objetivos, el estudio de mercado, que es en base al cual se dimensiona el proyecto, ¿no? Muchos de los documentos que ustedes han presentado, el capítulo referido a lo que es estudio de mercado es nada más enunciativo, en un párrafo está escrito ahí. Estudio de mercado, sí cuenta, o estudio de mercado, sí será la población general del municipio, algo así. Es decir, no ha sido desarrollado, no se ha hecho un análisis que defina exactamente la oferta, la demanda, ¿no? Esa información nos sirve para dimensionar el tamaño del proyecto, para saber, en el caso de que sea algún producto o servicio, cuánto vamos a cobrar, etcétera, ¿no? Es importante esa información. Tampoco han hecho la definición de la naturaleza del negocio, hacen algunos análisis de alternativas, pero no son muy específicos. La ingeniería del proyecto también tiene que ser detallada, tiene que contar con todos los estudios necesarios, tanto en la parte de ingeniería civil, eléctrica, lo que corresponda, ¿no? El equipamiento también tiene que dimensionarse en función al tamaño del proyecto y tiene que estar justificado, ¿no? Si se trata de un proyecto que requiere la adquisición de equipamiento, este equipamiento tiene que estar dimensionado en función a la capacidad de producción que se está definiendo, ¿no? También tiene que evaluarse la necesidad de capacitación y asistencia técnica,
etcétera, etcétera, ¿no? Y al final se determinan los costos de inversión, ¿no? Eso es en síntesis, amigos de los municipios, algunas de las características de lo que debería contar los proyectos de inversión. Eso, hasta aquí no sé si tienen alguna consulta específica o continuamos para ya al final recién ir con las preguntas. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Como ustedes saben, el Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva es un fondo de recursos que el Gobierno Nacional ha dispuesto, ha creado a través de la Ley 1393, precisamente para los gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesinos. Este fondo de 1.500 millones de bolivianos está destinado a financiar proyectos orientados a la, y lo dice la Ley 1393, sustitución de importaciones como criterio central y principal. Es muy importante que se metan eso en la cabeza. Los proyectos que se presenten a este fondo tienen que contribuir, tienen que coadyuvar a sustituir importaciones, ya sea de productos, ya sea de alimentos, o puede ser también prestar algún servicio que no existe en la zona, ¿no? También está orientado a infraestructura productiva que permita, repito, sustituir importaciones y proyectos productivos que coadyuven a eliminar o reducir las importaciones que tiene nuestro país. Todo esto en procura de mejorar las condiciones de desarrollo económico y social de, en este caso, los municipios, ¿no? Esta ley ha sido reglamentada a través de un decreto supremo, ¿no? Y el artículo 5 crea este FOSIP, ¿no? Para los gobiernos autónomos municipales y originarios campesinos. A raíz de esto también, a través de una resolución ministerial, se establece un reglamento operativo del FOSIP, que es un reglamento interno para el ejecutor, en este caso el FPS, y para el Ministerio de Planificación, ¿no? Determina las condiciones, los lineamientos para la priorización, la evaluación, la ejecución, seguimiento y monitoreo de los proyectos que se financian con el FOSIP. Esta resolución ministerial establece una serie de fases por las cuales debe pasar los proyectos antes de que se publiquen los resultados. Es decir, si en alguna situación ha pasado que erróneamente la gerencia departamental del FPS ha emitido algún criterio de que ya está priorizado ciertos proyectos, eso es un error que no se va a volver a cometer porque recién se estaba iniciando el proceso de evaluación en las gerencias departamentales. Eso ha ido después a la gerencia nacional, eso ha venido aquí al Ministerio de Planificación y eso después ha ido al presidente. Y después de pasar todo ese ciclo, recién se tienen los proyectos que han clasificado. Es decir, si les han dado antes la información, esa información era errada, ¿no? Y eso, claro, no va a suceder más adelante, pero es importante que se sepa que hay todo un flujo, todo un proceso que se debe seguir antes de que se tenga el listado de proyectos aprobados, ¿no? El objetivo del fondo es apoyar la reactivación económica del país, ¿no? Y también impulsar el crecimiento y la diversificación del sector productivo, ¿no? El sector productivo es lo central para este fondo. A través de la financiación y ejecución de proyectos de inversión pública con los gobiernos autónomos municipales y gobiernos autónomos indígenas originarios, con estos recursos del TGN de 1.500 millones de bolivianos, ¿no? Pero lo volvemos a repetir, el criterio central para estos proyectos es que coadyuven a la sustitución de importaciones, por eso está en un círculo azul. El segundo criterio es implementación de infraestructura productiva, pero que apoya la sustitución de importación. El tercer criterio, ejecución de proyectos productivos, también tiene que apoyar a la sustitución de importaciones. Por lo tanto, eso es lo central, ¿no? Son proyectos que ayudan a la sustitución de importación. Ahora, la administración y ejecución de este proyecto en la fase de ejecución, de la construcción del proyecto, está a cargo del FPS, ¿no? Y la evaluación está a cargo del MPD, ¿no? Aquí hay, de los 1.500 millones que forman la bolsa de este fondo, se ha categorizado la asignación de recursos de acuerdo a la categoría de los municipios, ¿no? Categoría A son los municipios más pequeños y a esos municipios se ha designado 350 millones de bolivianos. A la categoría B, 600 millones. Ven que la categoría B, que son municipios medianos o casi pequeños también, se ha asignado la mayor cantidad de recursos. La categoría C, 350 millones, y la categoría D, municipios grandes, 200 millones de bolivianos. Estamos hablando de categorías de municipios
de acuerdo a la población, ¿no? Que es el criterio que se maneja. Hablando del ciclo operativo del FOSIP, estos son los 7 pasos que les mencionaba: el lanzamiento de la convocatoria, la admisión de proyectos, donde ahí ya los municipios presentan los estudios de diseños técnicos de preinversión, documentos completos, la evaluación que se ha realizado por el FPS, el MPD y también por nuestras autoridades hasta el presidente, y después de esta evaluación, priorización y aprobación, recién se tenía que publicar y comunicar los resultados de los proyectos que han ganado. No se olviden que esto es un concurso, no todos los que se presentan van a ser seleccionados. Aquí se escoge a los mejores o los más completos. Y a aquellos que están incompletos, bueno, se postergan para una segunda convocatoria o una tercera, ¿no? Y aquellos que están mal, definitivamente se rechazan y esos no deberían siquiera volverse a presentar en una segunda o tercera convocatoria. Entonces, el paso 4 es la publicación y comunicación de resultados, que ya se ha hecho, y luego de eso hay que suscribir convenios entre FPS y municipio, y luego de eso se va a programar la asignación de recursos. Luego el paso 6 se ejecuta, y bueno, el paso 7, el seguimiento lo ejecutamos entre el FPS y el Ministerio de Planificación, ¿no? Por lo tanto, como ven, es bien importante que en el paso 2, antes de la admisión del proyecto, los municipios estén conscientes de que el proyecto que están presentando cumpla con el reglamento básico de preinversión y cumpla con el criterio central del fondo del FOSIP, que es la sustitución de importaciones. Esos son los 2 criterios centrales, ¿no? Ahora, a lo largo de este año se van a realizar 3 convocatorias, ¿no? Vamos a empezar yo creo que a fines de febrero con la siguiente convocatoria. Esta convocatoria serán emitidas, en la convocatoria se van a describir los requisitos para la presentación de proyectos, donde se establecen las tipologías que les he dado ya hace rato: tipología 1, tipología 2, la categoría de inversión del proyecto, qué componentes se pueden financiar, los montos, el lugar y el plazo de presentación, ¿no? Son requisitos que se deben cumplir para presentar. Y además de eso, cuando ustedes presenten los proyectos al concurso, tiene que venir con una solicitud escrita por la MAE, por el alcalde del gobierno autónomo municipal o del gobierno autónomo indígena originario campesino. Debe ser una nota suscrita solicitando la participación en el concurso, ¿no? Y a esta nota hay que adjuntar el estudio de diseño técnico de preinversión, EDTP, ese que mencionábamos más antes, donde mencionábamos que tiene que demostrar la viabilidad técnica, financiera, económica, etcétera. Ese documento hay que adjuntar. Además de eso, hay que adjuntar un informe técnico del municipio en el cual los técnicos del municipio aprueban el documento que les ha presentado la consultora, ¿no? En el caso de que y de seguro se va a emplazar en un espacio del proyecto, es necesario adjuntar documentos que acrediten el derecho propietario, ¿no? Para que trabajemos, para que el proyecto sea viable desde el punto de vista legal. Es decir, este fondo tiene uno de sus requisitos, que no se puede asignar recursos a privados, es decir, no podemos ejecutar inversión pública en áreas privadas, tiene que ser en áreas públicas. Por eso es importante el derecho propietario. Y tienen que adjuntar además actas de consenso social para evidenciar de que todas las personas o las familias o la población circundante al proyecto está de acuerdo con el mismo y, bueno, y que se puede ejecutar sin ningún problema más adelante, ¿no? Ahora sí entramos a lo importante del proyecto, la categoría de los proyectos de inversión. Habíamos dicho 3 criterios: sustitución de importaciones, infraestructura productiva y proyectos productivos. Esos son los 3 criterios, ¿no? Las 3 categorías. Cuando hablamos de sustitución de importaciones, nos referimos a proyectos que incentiven la producción de bienes, de aquellos bienes que actualmente son importados por el país. ¿Para qué? Para satisfacer la demanda interna. Por ejemplo, actualmente, pese a que producimos papa, producimos ají, por ejemplo, no nos alcanza lo que producimos y tenemos que importar. Nos entra papa de contrabando, cebolla de contrabando, palta y no sé qué productos más, ají, etcétera. Entonces, los proyectos que se presenten tienen que ayudar a sustituir estas importaciones. No van a solucionar, evidentemente, desde el ámbito municipal un problema nacional, pero sí van a contribuir a reducir en algo la cantidad de importación. Si importábamos, por decirles, no sé, 200 toneladas de papa al año y que un determinado municipio produzca unas 10 toneladas, eso nos va a ayudar a reducir la importación de las 200. Ya no van a ser 200, van a ser 190 y así sucesivamente, ¿no? Estoy poniendo papa como ejemplo. Sé que eso no se produce en Santa Cruz, pero es solo a nivel de ejemplo, ¿no? Entonces es importante que los proyectos estén
apunten a la sustitución de importación. Luego, en la segunda categoría, hablábamos de infraestructura productiva. Se refiere a aquellos proyectos que coadyuven al fortalecimiento de la base productiva, ¿no? Y generen valor agregado de la base productiva a través de obras de infraestructura, ¿no? O que permitan facilitar la producción agraria, transformar productos alimentarios y agroindustriales, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, cuando hablamos de infraestructura productiva, por ejemplo, de proyectos de generación de semilla, por ejemplo, ¿no? De infraestructura productiva también proyectos de sistemas de riego que permitan producir algunos bienes que actualmente importamos, ¿no? La tercera categoría, proyectos productivos. Estos están referidos a aquellos emprendimientos locales, ¿no? Que deben estar relacionados a la producción agraria, transformación y o comercialización de productos alimentarios o agroindustriales, ¿no? Como por ejemplo puede ser, no sé, unas plantas procesadoras de jugos, de frutas, o envasadoras, plantas de almacenamiento de ciertos frutos, etcétera, etcétera, ¿no? Para que podamos gozar de esos frutos todo el año y no solo en las épocas que se produce, ¿no? Entonces, esos son los proyectos productivos. Entonces, estas tres categorías de proyectos que el FOSIP considera importantes, poniendo como requisito fundamental que sea sustitución de importaciones, nuestra norma lo divide en dos tipologías que habíamos hablado a un principio. La tipología 1, proyectos de desarrollo empresarial productivo, y la tipología 2, proyectos de apoyo al desarrollo productivo. Eso está en la resolución 115, en los artículos que les he mencionado, ahí está descrito el contenido general de lo que se debe cumplir, ¿no? Ahora, cuando hablamos de proyectos de desarrollo empresarial productivo, que les decía que el objetivo de este tipo de proyectos, como su nombre lo indica, desarrollo empresarial productivo, o sea, van a ser empresas municipales, el objeto es producir bienes o generar servicios, pero su característica central es que tienen que generar excedentes financieros, ¿no? O sea, mediante inversiones en infraestructura o equipamiento, van a permitir la transformación de materias primas o insumos en productos finales y o servicios, tales como transformación de alimentos, productos lácteos, productos de agroindustria, transformación de textiles, muebles, productos metalúrgicos, productos de hidrocarburos, comunicaciones, etcétera. Pero la característica de este tipo de proyectos es que tienen que generar excedentes financieros. Por lo tanto, la evaluación financiera aquí es bien importante, ¿no? Eso es lo que vamos a revisar. Tiene que respaldarse el proyecto en la parte financiera y en su evaluación, de que no va a ser una carga para el municipio, es decir, no se va a construir algo, no se va a comprar algo que después va a tener que mantenerlo o subvencionar el municipio, ¿no? Entonces, financieramente tiene que demostrarse que el proyecto es viable desde el punto de vista financiero, tiene que generar excedentes financieros. La segunda tipología de nuestra norma, apoyo al desarrollo productivo, tiene como, estos proyectos son los que crean o mejoran condiciones para la actividad productiva, ¿no? Incrementan el capital físico mediante inversiones en infraestructura o equipamiento, tales como caminos vecinales, puentes, represas, sistemas de riego, centros de extensión agropecuaria, sanidad vegetal, sanidad animal, mejoramiento genético, acuicultura, etcétera, pero siempre y cuando sustituyan o contribuyan a la sustitución de importación. Si hablamos de caminos o puentes, no se va a aceptar cualquier camino, cualquier puente. O sea, el proyecto tiene que demostrar que la construcción de ese camino y ese puente nos permiten sacar ciertos productos de una zona que actualmente importamos, ¿no? Entonces, construyendo el puente y el camino, vamos a poder sacar esos productos, los vamos a poder llevar al mercado y vamos a dejar de importar en alguna cantidad esos productos. Es decir, se van a aprobar caminos y puentes siempre y cuando el proyecto contenga respaldos y nos permitan verificar que se está ayudando a sustituir algún tipo de importación, ¿no? Esa es una de las características. Aquí no me han salido los gráficos. Bueno. Entre los ejemplos de proyectos que sí se deberían presentar están las plantas procesadoras de productos agrícolas.
Bueno, plantas procesadoras de productos agrícolas. Bueno, disculpa, no salen las gráficas, hay algo malo con el sistema, ¿no? Bueno, pero solo los gráficos eran más descriptivos nomás. Pero la idea es que los proyectos que sí se pueden presentar son plantas procesadoras de productos agrícolas, proyectos que posibiliten el mejoramiento de la producción agrícola, eh, centros de almacenamiento, o sea, proyectos de centros de almacenamiento como silos, conservación, centros de empaque y derivados de frutas y otros productos agrícolas, equipamiento e infraestructura para la producción de semilla especializada, también es algo que sí se puede financiar, proyectos como por ejemplo implementación de plantas procesadoras de carne. En algunos casos han presentado el municipio del Torno, por ejemplo, un matadero municipal que es muy interesante y está completo, ¿no? Sin embargo, no nos ayuda a sustituir importaciones, entonces ahí hay que darle un enfoque especial referido específicamente a lo que es el procesamiento de las carnes, ¿no? Porque eso es lo que importamos y lo que tenemos en menor cantidad. También proyectos de industrialización de productos agrícolas, proyectos de plantas procesadoras de alimentos balanceados para ganado, por ejemplo, son proyectos que sí se pueden financiar con el FOSIP. Todos estos proyectos que les he mencionado pueden tener los siguientes componentes: de infraestructura, es decir, algo se tiene que construir para que funcione el proyecto; de equipamiento, algo se tiene que comprar, alguna maquinaria específica para que funcione el proyecto; la supervisión, también tiene que formar parte del presupuesto del proyecto; y la capacitación, porque al introducir nueva tecnología, siempre es necesario un componente de capacitación para que los operadores, en este caso el municipio, etcétera, tengan la capacidad suficiente de hacer funcionar los equipos o la industria, etcétera, para que genere los resultados o los excedentes económicos que se está pretendiendo, ¿no? Ahora, ¿qué proyectos no son elegibles por el FOSIP? No son elegibles por el FOSIP todos los proyectos referidos a centros turísticos, balnearios municipales, proyectos de adquisición de maquinaria pesada por decirles, para mejoramiento de caminos, para perforación de pozos, para apoyo agrícola. Esos proyectos no son elegibles. Proyectos de asfaltado o enlosetado de calles tampoco son elegibles. Proyectos de puentes, si no se especifica y se respalda claramente que el puente va a ayudar a sacar productos agrícolas que sustituyen algún tipo de importación que realizamos, un puente por sí solo no se financia, ¿no? Proyectos referidos a infraestructura para ferias productivas. Hemos visto algunos proyectos que nos han enviado, dicen feria productiva, y en el fondo el proyecto lo que se limita es a enlosetar una plaza o un determinado área. Eso, por ejemplo, no se financia. Proyectos de saneamiento básico, alcantarillado y agua potable, no se financia. Hemos encontrado un proyecto que en el fondo era proyecto de dotación de agua potable, pero que estaba disfrazado de alguna manera como planta embotelladora de agua, creo, algo así. Entonces, ese tipo de proyectos, por ejemplo, no va. Proyectos que sean de continuidad o que hayan sido financiados por otra institución en una fase previa. Es decir, si un proyecto ha sido financiado, por decirles, por el FDI o por otro fondo y no lo han concluido, no pueden ser concluidos con este fondo, porque esto es para proyectos nuevos, no es para arreglar errores de proyectos antiguos, ¿no? Proyectos de fortalecimiento institucional, dotación de computadoras, ampliación de oficinas, etcétera, eso no va. Las ferias ganaderas tampoco, porque es un ámbito más privado y que no nos ayuda a sustituir nada de importación. Eso sería un resumen de los proyectos que no son elegibles para este fondo, ¿no? Ahora, dentro de los requisitos que les decía, los proyectos deben ser nuevos, ¿no? No deben incluir transferencias público-privadas. Estos son recursos públicos, por lo tanto, no pueden incluir transferencias hacia los privados. Por ejemplo, si hablamos de un sistema de riego y un sistema de riego por aspersión, este sistema de riego incluye la dotación de aspersores, y los aspersores se colocan dentro de las parcelas de las propiedades privadas. Por lo tanto, ese componente, dotación de aspersores, no debería formar parte del proyecto que se presenta al FOSIP. Eso debería ir como contraparte del municipio o de los propios beneficiarios, ¿no? Proyectos que no estén duplicados en la misma ubicación geográfica, es decir, que ya se esté financiando una parte con un programa
del MDRI, del MDIP, etcétera, y que la segunda parte lo que se quiera financiar con los recursos del FOSIP, eso tampoco entra. Proyectos que se encuentren en la fase de inversión, o sea, deben encontrarse en la fase de inversión, es decir, tienen que tener ya con el diseño, el EDTP concluido. Ahora, los proyectos por sus características y las características del fondo, no deben ser proyectos demasiado grandes, o sea, tienen que tener una vida o un plazo para ejecutarse máximo de 24 meses, no pueden ser más grandes porque el fondo también solo tiene 2 años de duración, por lo tanto tienen que iniciarse y concluirse en estos 24 meses. Y deben cumplir lo establecido en la respectiva convocatoria, que es lo que les decía, ¿no? La nota del alcalde, el informe técnico de aprobación, derecho propietario, actas de consenso social, etcétera, etcétera. Eso es, en síntesis, esas son las características que deben tener los proyectos del FOSIP y son los criterios con los cuales se han evaluado y por los cuales también muchos proyectos no han entrado porque no cumplían precisamente con el componente con el primer criterio, que es la sustitución de importación. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Entonces, ahora sí podemos pasar a la fase de consultas. Sí, puedo preguntar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado. Le habla del municipio de San Carlos. ¿Cómo está? Buenas tardes, San Carlos. Sí, dígame. Hemos presentado un proyecto como nosotros en mi municipio tenemos una gran producción de arroz como también de cítricos, pero en ese ámbito hemos presentado un proyecto de una cosechadora, ¿no? Para poder ayudar a nuestros productores y al mismo tiempo hacer todo lo posible que este producto pues, se pueda comercializar mejor, tenga más rentabilidad. En ese aspecto, quisiera saber, digamos, no sé cómo podríamos acomodar, porque hasta donde tengo entendido que ha sido también rechazada, ¿no? Pero en este caso usted dice que tiene que ser algo que sustituya a la importación. En ese aspecto creo que nos va a ser un poco difícil para mí ver, encontrar ese clase de proyectos. Porque, por ejemplo, en mi municipio no abundan los cítricos y se pudren, así se echan a perder, como quien dice, pero a donde yo sé que los cítricos no se importan, bueno, de otros lados, sino que más bien sobra en nuestro país, en la cual no sé de qué manera ustedes nos pueden ayudar, o tal vez con algunos técnicos, a poder ver qué clase de proyectos podemos encontrar o elaborar, porque a mi manera de ver, uno, nos están haciendo perder el tiempo y también los recursos, porque estos proyectos no los elaboramos nosotros ni nuestros técnicos, sí o sí tenemos que pagar, digamos, a una consultora para que nos elabore. Y andar haciendo pruebas y botando plata, yo creo que es un perjuicio para cualquier municipio en el estado que nos encontramos como de crisis que nos encontramos, ¿no? Me imagino el país, inclusive todos los municipios, me imagino que sí, porque por lo menos en nuestro municipio tenemos deuda, tenemos mucho requerimiento, digamos, de necesidades en nuestro municipio, por la cual no también necesitamos hacer gestión con este proyecto, pero a ver que tenemos que invertir dinero en este proyecto para nosotros es un poco complicado y triste a la vez. Sí, muy buenas tardes. Sí, bueno, el proyecto que usted menciona está justamente en uno de las tipologías que no son elegibles, dotación de equipo, es adquisición de equipo nada más. Y bueno, es uno de los criterios que se han definido por los cuales no pueden, no son elegibles ese tipo de proyectos. Sin embargo, usted también ha mencionado que tienen gran producción de arroz, gran producción de cítricos. Y cítricos en nuestro país, bueno, tenemos un déficit, tenemos una limitante. Y bueno, un buen proyecto sería el procesamiento de los cítricos en sus diversas variedades, no sé, desde jugos hasta enlatados quizá, no sé. Ese es un área de proyectos que ustedes sí pueden presentar, porque precisamente a eso se trata de apuntar, a que le demos un valor agregado a la materia prima que tienen nuestros municipios. Ya, pero la última pregunta sería, ¿y de qué manera nosotros encontramos? Me imagino que eso es
algo más avanzado, ¿no? Tal vez tendrían que venir especialistas de otros países para poder elaborar ese tipo de proyectos, porque no sé si tendremos, digamos, en nuestro país con capacidad, ¿no? De elaborar esa clase de proyectos de productos terminados. Yo sé que sería, pero al mismo tiempo, de seguro que nos va a costar millonadas de plata, como se dice. Pero usted sabe muy bien, a cada municipio está distribuida una cierta cantidad a la cual no debemos pasar. Hay gente en nuestro país, en Chuquisaca han presentado proyectos de precisamente procesamiento de la manzana y han generado jugos, e incluso tienen una parte de almacenamiento para que la manzana no se eche a perder rápidamente y puedan tener más meses para poder insertarlo al mercado. Hay que ver la forma de identificar un buen proyecto de acuerdo a la vocación que tiene la zona, ¿no? La palabra. Sí, Buenas dígame. tardes. Desde Fernández Alonso le saluda Simar Márquez, alcalde municipal. ¿Cómo está, alcalde? Creo que este componente de explicación faltaba aclarar en la primera convocatoria, ya que se nos dieron como tres opciones y al final muchos municipios han adoptado por fortalecimiento al desarrollo. Sí, alcalde, no, ya no lo escuchamos. ¿No? Y creo que en las redes que se ha jugado un poquito con la ilusión de la gente, de nuestra gente, pero esto ya está, toca nomás asimilar esta situación, ahora tratar de redireccionar, corregir nuestro proyecto. Y sugerencia también ideal es más didáctico cuando ustedes nos explican los errores que hemos tenido en el proyecto. 2 proyectos que hayan sido rechazados en este punto creo que nos ayudaría mejor quizás en una futura reunión. Yo les sugiero porque uno aprende viendo sus errores. Esa es la sugerencia. Muchas gracias. Muy bien, sí, sí, tienes razón. A manera de ejemplo, por ejemplo, yo le diría de un proyecto que se ha visto, es el de eh, eh, adquisición de, no me acuerdo el nombre, pero en el fondo el proyecto era de cabezas, creo. Se limitaba nada más a la adquisición de equipamiento para perforar pozos de agua. Evidentemente es una sentida necesidad del agua, ¿no? Sobre todo en ese sector de cabezas, pero el proyecto no estaba bien conceptualizado, solo se limitaba a dar las especificaciones técnicas del tipo de maquinaria, el número de vehículos, etcétera, etcétera, pero no había por detrás una estrategia de implementación de ese proyecto, es decir, cómo iba a funcionar, cómo iba a hacer el cobro, quiénes iban a pagar. O sea, no había un estudio de que si los agricultores de la zona van a tener la capacidad de pagar el costo de lo que es una perforación de pozo, porque no serviría de mucho que se compre el equipo y que la alcaldía tenga que ejecutar casi gratis esa perforación de pozos. Además, ese proyecto tampoco mencionaba siquiera el proyecto proyectos de riego que se están ejecutando en la zona y que se van a ejecutar, como es el proyecto del componente riego de Rositas, por ejemplo, cuyo uno de sus beneficiarios es Cabezas. Entonces, ahí había, por ejemplo, un choque, ¿no? Estaban pidiendo equipos para perforación de pozos, cuando ahí en la zona se está generando un proyecto de riego que esperemos solucione el problema de agua por los próximos años en la zona. Entonces, ese, por ejemplo, es otro de los criterios por los cuales ese proyecto no ha sido elegible. Otros proyectos ahorita yo no los he revisado todos yo, ¿no? Pero sí he oído, por ejemplo, que han presentado algún proyecto no sé si es en este departamento, de una planta procesadora de arroz, por ejemplo, pero no había la cantidad, bueno, estaba sobredimensionado el tamaño de la planta y no tenían asegurada en el municipio la cantidad suficiente de producción de arroz para que la planta funcione a su máxima capacidad. Y estaban proponiendo traer arroz de otros municipios, de otros departamentos inclusive. Eso hace inviable porque bueno, al costo de operarlo, además hay que sumarle el costo del transporte, ¿no? Entonces, como ven, son ese tipo de errores de proyectos que tienen que tomarse en cuenta al momento de presentar y elaborar proyectos. El señor Ambrosio Vallejos está solicitando la palabra. ¿Tiene la palabra? ¿Puede hablar? Muchas gracias. Dos sugerencias. Uno, como acaba de mencionar el alcalde de nuestro municipio vecino de San Carlos, se debería apoyar
para no hacer gastos inútiles o gastos que municipios pequeños como el nuestro erogan para hacer un EDTP. Debería haber una especie de apoyo desde la institución en la cual están financiando para poder un poco ver si es viable y así tener la certeza en lo que se va a invertir, la preinversión, mejor dicho, para no tener gastos así, ¿no? Por ejemplo, el municipio de Buenavista presentó planta procesadora de alimento balanceado, pero tampoco calificó, pero de repente proyectos así, de repente se puede mejorar, si valga el término, para que ese gasto erogado no haya sido en vano. Esa sería mi sugerencia o observación. Gracias. Sí, sí, vamos a tomar en cuenta con las autoridades también aquí del ministerio para ver la manera de coadyuvar, ¿no? Con las ideas de proyectos que ustedes tienen. Quizá sería un camino ese, ¿no? Identificar primero la idea, dar luz verde para que ustedes continúen con el desarrollo del mismo y lo presenten en una primera o segunda convocatoria ya a su estudio, ¿no? El señor Santiago Ulloa tiene la palabra, por favor. Buenas tardes, gracias querido hermano. Aquí le habla Santiago Ulloa de municipio de General Saavedra. Estábamos escuchando aquí, muy buena su exposición, le felicitamos, ahora sí nos aclaró, ¿no? Algunas dudas que teníamos. Sobre el tema de los proyectos productivos, ahí tenemos un modelo de industrialización de productos agrícolas, ¿no es cierto? Y nuestro municipio es un municipio casi en su totalidad de producción cañera, digamos, ¿no? Somos productores cañeros y también tenemos muchos frutos endémicos aquí de la región. Como le doy un ejemplo, la manga. Usted sabe que la manga es un producto que es muy comercializado en varios departamentos, no solo en Santa Cruz. Y aquí, digamos, está desaprovechando la oportunidad de que nosotros podamos realizar algún tipo de proyecto. Es por eso mi pregunta va a la siguiente. En el tema de industrialización de productos agrícolas, también está contemplado o incluido la industrialización o elaboración, digamos, de productos derivados de los frutos, como le doy un ejemplo. Aquí tenemos productoras que elaboran chancaca o empanizado derivado de la caña. Tenemos también productoras artesanales hasta el momento que elaboran productos envasados como ser mermeladas, licores, a base de los frutos endémicos de nuestra región, como ser la toronja, aurey, como ya les dije, la manzana, la manga, la naranja. Y nosotros queríamos saber si es que también se podría incluir a los productores para poder realizar un proyecto de industrialización de estos productos agrícolas. ¿Será que se puede? Si uno lo ve como industrialización y darle valor agregado, parece ideal el proyecto, ¿no? Valor agregado a un producto que ustedes tienen. Habría que ver el mercado, ¿no? Si hay suficiente mercado para que está interesado en la adquisición del producto que usted menciona. También habría que ver si se sustituye alguna importación. No creo que importemos chancaca, pero sí debe tener algún otro beneficio, ¿no? Ese edulcorante, quizá. No conozco el tema, pero como industrialización, sí podría entrar. Cuando estos proyectos se han presentado a las autoridades, la instrucción ha sido que el primer criterio que pongamos en primera línea aquellos proyectos que sustituyan importaciones y aquellos que hagan una industrialización de ciertos productos, esos van a ir en segunda línea. No están rechazados, pero sí están en una segunda línea, porque, claro, se va a dar prioridad a lo que sustituyen importación, pero en segunda línea que no están rechazados entraría en este tipo de proyectos. Habría que ver, ahorita no está aquí el especialista que nos podría asesorar sobre eso. He estado escuchando esa propuesta que tiene el municipio de General Saavedra en cuanto a la chancaca y la manga. Sí, es bastante interesante estos proyectos. Preséntenlo. Si tienen que elaborar su estudio de diseño técnico de preinversión, nosotros podemos ayudarles, apoyarles a que elaboren con su parte técnica este estudio, ¿no? Obviamente que lleva un tiempo para hacer el estudio
y me imagino que no van a poder presentarse en esta segunda convocatoria, pero tal vez sí en la tercera convocatoria, ¿no? Pero tal vez podríamos hablar internamente esto para que podamos apoyarles en hacer este proyecto, ¿no? Hola, hola. ¿Se puede? Buenas Sí, tardes. muchas gracias por la información. Hola, hola, hola. Sí, adelante, Hola, por hola. favor, adelante. ¿Del municipio Moromoro o cuál? Jaime Valverde, sí, siga. Sí. Ya, buenas tardes a todos los colegas que están en esta reunión. Agradecido, ingeniero, porque nos explicó de la mejor manera, porque nosotros hicimos 4 proyectos donde no pudimos entrar, ¿no? Entonces yo tengo 2 consultas, ingeniero, para poder ver, por ejemplo, yo presenté un proyecto, no sé si lo revisaron, un proyecto de una cosechadora de trigo para el municipio de Moromoro, que eso viene a sustituir la importación de trigo. Si nosotros brindamos, en el municipio de Moromoro, brindamos servicio con una cosechadora a nuestros productores, entonces nuestros productores se van a animar a poder producir más trigo, porque Moromoro produce harto trigo también. Lo que pasa que por la mano de obra no se está sembrando y la mano de obra, y encarece también lo que vienen a ser las trilladoras, las vencedoras que le llamamos a manuales, que nos cobran a los productores, se le cobra 12, 13 bolivianos por quintal, ¿no? Entonces sale muy caro para producir trigo, y por eso nosotros como municipio presentamos esa alternativa. Tal vez nosotros como municipio no lo hemos hecho bien el proyecto para decir que es sustitución de importación de trigo. Esa es una. Y otra que tengo es sobre, no sé si puede entrar en esta parte, lo que viene a ser de la motoniveladora para poder mantener los caminos a lugares donde también se produce papa en el río Misque, que es la zona baja del municipio de Moromoro, para también en el mes de agosto y septiembre y parte de octubre se hace cosecha de papa para también sustituir la importación de papa del Perú. También tengo otro proyecto que bien lo he escuchado ahora, lo voy a presentar para poder industrializar la papa también en el municipio de Moromoro, porque también se bajan los precios y después de vuelta suben los precios. Entonces yo creo que para darle una estabilidad más o menos del producto sería implementar una planta procesadora de papa para también poder sustituir lo que viene a ser la importación de papa del Perú, ¿no? Sí, bueno, sí, el último proyecto que nos ha mencionado sí Boris. está interesante y cumple con la mayoría de los criterios que establece el fondo. Los otros dos, Boris, sí, ahí aclarar, sí ha presentado el municipio de Moromoro, que es del trigo, pero es simplemente equipamiento. sí. Por eso ha debido ser rechazado este proyecto. Como bien lo ha explicado en la presentación, tienen que cumplir ciertas condiciones, digamos, en cuanto a infraestructura. ¿La infraestructura existe o no existe? Eso es uno, porque está solo ahí equipamiento. Ahora, ha ganado, sí, evidentemente, 2 proyectos que era el municipio de Pailón, del trigo. Ha hecho eso, la infraestructura y el equipamiento, está yendo junto por eso. Ahora, si ya lo tienen el equipamiento, o diré la infraestructura, o ya ha sido tal vez financiado con el FDI, o tal vez el municipio ha financiado, esto ya no entraría porque ya es un proyecto de continuidad. Ustedes bien saben que estos proyectos tienen que ser netamente nuevos. Eso quería aclarar en cuanto a la primera pregunta que tenía el Moromoro. Y el segundo, sí, evidentemente, si presentan industrialización de la papa, derivados, han presentado papas fritas, papas light, papas puré de papa. Entonces, si presentan así con esos criterios y bien justificado el proyecto, entraría en este concurso, ¿no? Ya, gracias. Sí, sí. Muy bien. No lo hemos presentado como con edificamiento de infraestructura, pero lo pudimos completar. Yo creo que también pudimos entrar, ¿no? Con lo que viene a ser para sustitución del trigo. Y en lo que viene a ser de papa, lo tenemos pensado que vamos a hacer, porque Moromoro tiene primer productor de los valles cruceños en producir papa,
tenemos la materia prima y lo que nos falta es la industrialización, que nosotros estamos viendo lo que se puede hacer en bactones, ¿no? Que le llaman, que son las papas precocidas que se venden a las hamburgueserías, también se vende a los restaurantes de pollería y todo lo demás, ¿no? Muy bien, muy bien. Señor Neymar Yair está solicitando la palabra Hola. desde hace rato. Jorge Severiche, también de San Carlos. Hola. ¿Sí? De Le San escuchamos. Carlos. Ya. Ok, buenas tardes. Le hablo, nosotros somos del equipo que hemos realizado el proyecto de San Carlos. Este proyecto lo hemos planteado como fortalecimiento a la mecanización para la producción de arroz. No ha sido directamente adquisición de una cosechadora. Ya usted sabe que el arroz es un producto básico y bueno, en sus momentos cuando las producciones son muy bajas, también se teme que se pueda importar. Por lo tanto, el proyecto va a sustituir, digamos, esa posible importación de arroz. Es por eso que nosotros con el fortalecimiento a la mecanización agrícola para la producción de arroz, hemos contemplado, digamos, en ese proyecto como equipamiento la cosechadora. Se ha justificado como se debe justificar con todo, que la producción es bastante, que hay una demanda de equipos para la cosecha y se pierde mucho producto cuando existe mucha lluvia y no hay, digamos, en esa zona cosechadora, y es por eso que los pequeños productores esperan hasta que los grandes productores terminan su cosecha y recién pueden ir a hacérselo la cosecha. Es esa el problema que hemos tratado de solucionar con ese proyecto, ¿no? El proyecto se llama Fortalecimiento a la Mecanización para la Producción de Arroz. Entonces, yo creo que ese proyecto es de bastante necesidad en la zona y se va a sustituir una posible importación por bajos rendimientos del producto básico que es el arroz. Está bien, no, se entiende y está claro lo que lo que han propuesto. Evidentemente, el objetivo final va a contribuir a sustituir importación si es que funciona el servicio. Pero en el fondo, el proyecto trata de prestar un servicio, es decir, el municipio va a tener una maquinaria que la va a alquilar a los agricultores en ciertas épocas del año para producir el arroz, y está bien. Pero ahí hay que respaldar claramente la parte financiera, porque no sé cuánto cuesta ahorita una cosechadora, pero esa cosechadora también tiene costos operativos, es decir, tiene que estar bien definido cuánto van a cobrar a los agricultores por el servicio y cuántas veces al año. Ahora, eso justifica la inversión, por decirles, por dar números cualquiera. La cosechadora cuesta, no sé, $100,000 y producto de lo que al año trabaja el equipo ese, van a recuperar solo, no sé, $20,000 por año. En 5 años terminaría recuperando la inversión. Es así, han hecho ese análisis, está completo la Perfectamente. parte financiera, porque cuando se presta servicios, cuando estamos hablando de prestación de servicios, la parte financiera, la parte de la generación de excedentes financieros para el municipio, eso es lo importante, ¿no? Para que no se Escúcheme. convierta el proyecto en una carga y tenga, más temprano que tarde, el municipio que estar subvencionando el combustible, los repuestos, el operario y todo eso de la máquina para que funcione el siguiente año y peor el subsiguiente año, ¿no? Por eso es bien importante que la prestación de servicios esté conceptualizada como una empresa. Exactamente. Eso hemos profundizado y es todo ese análisis que usted me está terminando de decir, y hemos visto esos sostenibles, actuales y con precios que el municipio va a cobrar por la prestación de ese servicio.
Además, ese municipio ya tiene alguna experiencia en proyectos, digamos, de prestación de servicios, ¿no? Además, el proyecto está bien justificado por los costos y los ingresos que tiene, tal como debe ser. Yo le garantizo, si me parece que no lo han visto al proyecto, es por eso de que yo les rogaría, digamos, que podamos sentarnos y analizarlo el proyecto. El proyecto es rentable, se recupera la inversión en 2 años y medio y lo demás es ganancia para el municipio. Además, hemos presupuestado, digamos, una capacitación para todo el personal que va a ser parte de la operación del proyecto. ¿Ya? Muy bien, está bien. Yo solo quiero aclarar a todos que al tratarse de un concurso, evidentemente en un concurso siempre hay ganadores y perdedores, ¿no? Y se van a escoger los mejores proyectos, aquellos que cumplan con todo, ¿no? Entonces, esa es la línea, son los lineamientos que les hemos dado. Y bueno, quisiéramos también que todos participen. Desde hace rato está el señor Neymar Yair esperando con su consulta, lo mismo Camiri y lo mismo Cabrera. Empezaremos con el señor Neymar Yair, por favor. Gracias. Buenas tardes, le hablo del municipio de Trigal. Una consultita, nosotros presentamos los proyectos como ser adquisición de maquinaria para perforación de pozos. De esa manera nosotros ayudamos a los productores en el tema de la sequía, ya que aquí todos los años mínimamente nos declaramos 2 veces en estado de desastre por el tema de la sequía, y hemos podido ver que últimamente... Cabezas, ¿no? Municipio de Cabezas, ¿no? No, municipio de Trigal. Ah, es otro, entonces. Sí, sí, le comento qué pasó con nuestro proyecto. Llegamos al FPS, nos lo corrigieron y nos dijeron que lo volvamos a hacer. Entonces lo volvimos a hacer el proyecto y al momento de ingresarlo al sistema, lo hicimos revisar por la parte financiera. Entonces ella nos dijo que estaba viable porque el costo-beneficio era superior a 1. Entonces llegamos donde el técnico del FPS y él nos dijo que ya había cerrado el sistema. Nos hemos quedado hasta las 3 de la mañana ahí con el proyecto y no sé por qué ni siquiera lo revisó el proyecto. Incluso nosotros hicimos el tema de algunas estrategias publicitarias en radio, en tele, en todo para que se llama ofertar el producto, o es decir, la maquinaria, digamos. No ha entrado al concurso entonces su proyecto. Ajá, o sea, lo metimos en el proyecto y nos dijeron que estaba observado. Entonces, subsanamos observaciones y ya no entró. Llevamos a Santa Cruz, volvimos a intentar y ahí nos dijo que esperemos nuestro turno. Entonces, se cerró el sistema a las 3 de la mañana y ni siquiera lo revisaron el proyecto. Lo que sí entró a la parte financiera y nos dijo que era viable. Ya, no, está bien, tienen una opción, ¿no? En esta nueva convocatoria que se va a lanzar, pero tengan cuidado de que esté bien completo y coherente el proyecto, sea coherente. Solo para el caso de Cabezas, que es el que me acuerdo y lo hemos visto, decía en el documento del proyecto cierto número de perforaciones, digamos 70, decía, ¿no? al año. Y cuando íbamos a la evaluación económica, como seguro les daba negativo por los costos, ahí ya no aparecían 70 perforaciones, aparecían 120, algo así. Es decir, había inconsistencia. Por un lado manejaban un número, 70, y en la parte financiera, cuando han ido forzando para que den los números positivos, han ido aumentando el número de perforaciones, y bueno, esas cosas evidencian que el proyecto está forzado, que no está consistente, que no está coherente, y también es otro de los criterios por los que se ha observado esos proyectos, ¿no? Entonces, puede volver a presentar este proyecto que usted menciona, pero tomen en cuenta todo lo que se les ha mencionado antes, ¿no? Claro, Camiri también estaba en línea, no sé qué consulta tiene. Muy buenas tardes a todos los que están participando de este curso, muy importante, muchas gracias por la información. Bueno, nosotros habíamos presentado un proyecto que es sistema de cosecha de agua, implementación de pastura, conservación de forraje con resiliencia frente a la sequía en el municipio de Camiri. Ustedes saben que en la zona del Chaco es bueno, el problema es la sequía, ¿verdad? Es una realidad. Entonces nosotros habíamos presentado este proyecto para poder apoyar al productor mayor y menor y también a las
comunidades. Teníamos en este proyecto 6 comunidades indígenas guaraní que están dentro de la capitanía Cami, dentro del municipio de Camiri, pero nos llevamos la noticia nosotros que no hemos sido elegidos pues, en este concurso pues, que ha hecho posible. Sí, ¿cómo era el proyecto? O sea, una descripción, a ver, general, bien específica. Sistema de cosecha de agua y conservación de forraje para poder crear la sequía en nuestro municipio, porque nosotros también, como me antecedió el otro participante, en esta Cosecha de zona, agua, ¿son atajados que iban a construir? ¿Atajados? abrevaderos con sistemas de bebederos especiales, encerramiento y también ¿Comunarios o familiares esos atajados, Abreu? comunales. Comunales. Allá, es posible que se haya conceptualizado como familiar o esos pequeños atajados familiares. Eso ya es transferencia público-privada. Podría ser esa la observación. Y la otra, y creo que central, es que no sustituye ninguna importación. Entiendo que es una prioridad dotar agua para soberanía alimentaria, pero para eso hay otros fondos, ¿no? Hay otros recursos. Este tiene como pilar central la sustitución de importación. Por eso, creo yo, han debido desestimarlo en el FPS este proyecto. Perfecto. Entonces, bueno, en la convocatoria que ustedes van a lanzar, Sí. nosotros no podemos participar entonces, ¿o cómo? Con otros proyectos, es decir, tendrían que ver la potencialidad del municipio y en función a eso formular proyectos, ¿no? Ustedes conocen sus problemas y pueden proponer soluciones, ¿no? Y en función a eso elaborar un proyecto, porque un proyecto es eso, es la solución de un problema. Exactamente. Y por eso Y varía nosotros- de zona a zona. Ahora, este problema que usted dice de sequía, evidentemente es un problema, Exacto. pero existen los recursos, otros fondos que están destinados para solucionar estos problemas, no precisamente estos del FOSIP, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Ya. entonces. Muy bien. Ariel Cabrera también estaba pidiendo la palabra. Muy buenas tardes, de aquí del municipio de Lagunillas, habla el ingeniero Ariel Cabrera. Nosotros hemos presentado un proyecto que es construcción campo ferial productivo para el municipio de Lagunillas. Bueno, sensiblemente no hemos calificado, ¿no? O sea, no hemos clasificado. Quisiéramos saber qué criterios deberíamos tener para fortalecer este proyecto o en su defecto prácticamente presentar otro. A ver, ¿qué criterios podrían recomendarnos para nosotros poderlo fortalecer el proyecto? Mire, bueno, en la presentación se han dado todos los criterios, pero ferias productivas son precisamente proyectos no elegibles porque bueno, no tienen mucho que ver con lo que es sustitución de importaciones. Ayudan de alguna forma a mejorar la producción, pero es más una actividad, podríamos decir inclusive de carácter social, ¿no? Así como lo están presentando, feria productiva, no sé si es construcción de toda una infraestructura, galpones, y no sé, o solo se limita, como en algunos casos, ¿no? A mejorar las vías para que ahí se hagan las ferias, como se ha hecho en algunos municipios. Pero sea como sea, no ayuda al criterio central del FOSIP, que es la sustitución de importaciones o el mejoramiento de la producción, ¿no? Bueno, entonces tendríamos que nosotros ya pensar en formular prácticamente otro proyecto, ¿no? Sí, yo creo que mejor busquen otro proyecto y para este tipo de proyectos deben haber otros fondos o el mismo municipio podría encararlos. Más bien aquí piensen en otros proyectos estratégicos que permitan potenciar, ¿no? Algunas cosas que tenga el municipio. Hay que aprovechar la oportunidad de que esto está yendo más bien a fortalecer las capacidades de producción de los municipios a través de proyectos que puedan ayudar a sustituir las importaciones. Eso es lo importante. Hay una persona que dice responsable producción, no sé si... Sí, buenas tardes. Buenas Del tardes. municipio de San Miguel de Velasco.
una consulta para que quede bien claro, ¿no? Respecto a los proyectos que podemos realizar. Me gustaría saber cuáles son los principales productos o los productos de importación a los que podemos, en los cuales podemos elaborar proyectos, por favor. Sí, mire, ese tema es bien amplio y diverso. Ahorita mal le puedo dar yo un detalle de 10 o 100 productos. Tiene que entrar a las páginas del Instituto Nacional de Estadística. Ahí están todos los productos y cantidades de lo que Bolivia actualmente importa, ¿no? Pero en agrícolas es una buena cantidad de productos que nosotros importamos. Sobre todo productos que tienen valor agregado. Entonces, ahorita no podría darle yo esa información. ¿Aló? Del municipio sí. de Cuevo. Buenas Una tardes. consulta, licenciado, sobre el tema de la feria para hacer un campo ferial. Sí. O sea, no es factible. Sí, no es factible. ¿Para qué van a gastar más recursos en mejorar ese proyecto, en adecuarlo? No contribuye a sustituir importaciones. Y bajo ese criterio, y tampoco, bueno, bajo ese criterio no entraría. Porque, o sea, la idea del municipio de Cuevo era, o sea, ¿no? Para reactivar la producción y apoyo también, ya sea a ferias, ya sea a talleres. ¿Qué produce Cuevo? Etcétera, etcétera. El municipio de Cuevo le produce bastante frijol. Hola, no se puede hablar muy bien. Le escucho. Le explico, dicen, o sea, la idea de nosotros era reactivar el tema del maíz. Tenemos feria del cerdito, tenemos feria de frijol y también pues la idea era para hacer talleres con las comunidades, pues, ¿no? Ahí para hacerle un apoyo. Esa era la idea del campo ferial. Y no solamente eso, pues, ¿no? También vienen las ferias de chacarera, que se tiene bastante, que se apoya bastante al folclore, porque es la cuna del capital folclórico de Santa Cruz. Sí, mire, así como lo está hablando, son proyectos más de índole, podríamos decir, de apoyo al turismo inclusive, ¿no? Pero no sé si han pensado en silos de almacenamiento, de acopio del maíz que producen para que no exista limitación, porque supongo que los agricultores producen lo que pueden vender, porque si producen de más, si producen de más, se va a podrir o no van a poder vender. Pero si tienen dónde almacenar, tienen más tiempo para poder vender, es decir, y tienen más meses para poder o sea, en nuestro, correcto, licenciado, o sea, podríamos hacer un producto así, o sea, un proyecto así de feria, pero no, con el silos tema de del almacenamiento, le digo. Sí, exactamente, derivarlo a esa área y también al apoyo de las comunidades, pues, ¿no? Sí, es para eso. Sí, claro. Silos de almacenamiento me parece bien, porque así el municipio, no sé, no conozco, pero así ideas generales le digo. El municipio compra de los productores a un buen precio normal del producto, maíz, lo almacena y el municipio se encarga de vender a los grandes, no sé, a los comercializadores, ¿no? Y tiene muchos más meses para vender, ¿no? Correcto. Sí, bueno, pues entonces con ese enfoque lo vamos a tratar de hacer el proyectito. Sí. Bueno, Vayan por ese lado. Muchas gracias. No, ¿de qué pues? Hasta luego. El señor Alfredo del GAMSAL dice, no sé. ¿Cómo está? Sí, diga. Alfredo Cheveró García, secretario municipal del municipio de San Antonio de Lomeríos. ¿Cómo está? Bien, gracias. Nosotros hemos presentado dos proyectos, uno que es de matadero, la construcción de matadero municipal y de centro de procesamiento de leche, derivados. Ya. También ha sido descalificado eso. Si podemos presentar esos mismos proyectos o podemos elaborar otro proyecto
El de leche yo creo, pero habría que ver por qué lo han descalificado. No ha llegado aquí al BIFE, quizá en el FPS ha sido observado por alguna falta de documentos, quizá la parte técnica, no sé. Pero lo de los mataderos está un poquito más complicado porque bueno, tienen que cumplir ciertas características, estándares del SENASAG y no sé qué más. Y además no se sustituye importaciones. Es otro de los criterios también, ¿no? Que se maneja. Perfecto, El de leche muchísimas sería gracias que lo por hagas la revisar, alcalde. Perfecto, listo, muchísimas gracias. ¿De qué puesto? El licenciado Pío estaba queriendo hablar de AM de Cruz. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Una consultita, mire, si no fuera importante yo no haría esta interpretación, pero resulta que como sistema asociativo siempre nos preguntan, en este caso los municipios y sobre todo los más pequeños, cómo poder solventar el tema de los servicios que conlleva el tema de mantener, digamos, en este caso los caminos para las áreas productivas. Cuando hablamos en la anterior vez, en la primera convocatoria, hablábamos de que teníamos que decirle a los municipios que hagan los proyectos en la línea de lo que era servicios de mecanización, de caminos productivos, y hacer la reseña netamente de lo que era la producción, de lo que se va a levantar, de lo que va a crecer la producción, en este caso lo que se va a mejorar la producción interna, digamos, de los productos locales. La pregunta es, ¿eso podemos adicionar o podemos sacarlo mediante ahora los proyectos PP, público-privada, o hacer una empresa municipal, en este caso, que venda este tipo de servicios? ¿Es posible darle ese enfoque a estos proyectos? Porque es muy importante, digamos, que los municipios, en este caso, que tienen saneada, en este caso, ahorita la parte de sus activos, si venden, digamos, este tipo de servicios comprando activos, como si una motoniveladora que todos los municipios la utilizan para el tema de los caminos. Usted me decía que para el tema de puente hay que representarlo bien, pero para el tema de lo que es la mecanización, en este caso, de los tractores, de una pala motoniveladora, ¿podríamos hacer eso? ¿Podemos presentarlo mediante ese mecanismo de hacer una empresa municipal? Sí, siempre y cuando... Sí, lo entendemos, pero como les decía, el criterio central es que coadyuve a sustituir importaciones. O sea, si es solo para mantenimiento de caminos, de un municipio que es necesario, etcétera, existen otros recursos, existen los fondos del FNDR, ahí hay fideicomisos, a eso se puede acceder y para eso son esos recursos. Estos no, la única forma de que un camino o un puente sea viable es que entre sus respaldos adjunten o evidencien de que ese camino y ese puente va a ayudar a sacar una producción de ciertos alimentos, no sé, que actualmente importamos. Y por lo tanto, vamos a sustituir, vamos a dejar de importar. Ese sería el único criterio. Ahora, hacer una empresa de servicios, claro, evidentemente es buena idea, ¿no? Para un municipio, porque le genera ingresos además. Pero la parte financiera tiene que estar bien elaborada, porque tienen que demostrar que es una empresa que va a prestar servicios, pero que es rentable, ¿no? Que existe el mercado, que, no sé, que los agricultores o los comunarios van a pagar por ese trabajo de la motoniveladora o de las volquetas y de las palas. Entonces, eso es bien complicado, ¿no? Y claro, como ahorita se está manejando como principal criterio la sustitución y el apoyo a la producción o proyectos productivos, puede quedar relegado ese tipo de emprendimientos, ¿no? De los municipios. O sea, si ahorita gastan recursos en eso, es muy riesgoso porque pese a que esté bien conceptualizado, siempre va a haber un proyecto mucho mejor y es un concurso y esos van a ser, pueden ser calificados, ¿no? Bueno, yo le agradezco, ¿no? Porque el tema era como es para apoyo al desarrollo productivo, digamos. Ahorita que estamos haciendo nosotros un trabajo junto al Viceministerio de Defensa Civil, tenemos toda la parte de las emergencias y tenemos ahí, hablamos de camino. Y justamente por ese tema podemos cuantificar, digamos, en este caso, toda la producción que no va a salir. O sea, es fácil en este caso de contabilizar lo que se va a perder. Sí, pero es este año. Este año, ¿no? Si ustedes piensan en la adquisición de equipos, tienen que estar pensando en un trabajo continuo por los próximos 10 años, por lo menos, que creo que es la vida útil de los equipos. Entonces tiene que ser un proyecto desde ese punto de vista, ¿no? Que sea rentable 10 años, no solo para atender una emergencia, ¿no? Y un trabajo constante, porque no nos va a servir de nada
comprar un equipo que va a trabajar solo en época de lluvias y el resto del año va a estar parado, ¿no? No, Esos quise temas decir eso. tienen que ver. O sea, tiene que ser un equipo que se utilice. La empresa privada, cuando compra un equipo, lo utiliza las 24 horas si es posible, ¿no? Y con el debido mantenimiento y demás trabaja el tiempo que tiene que trabajar. Tiene que tener esa mirada, ¿no? Ese tipo de... Por eso es bien No, está complicado bien. adquisición de equipos, ¿ya? Está bien lo que usted nos dice. No se olvide, digamos, que en este caso aquí estamos hablando de municipios estrictamente productivos, productores en este caso, digamos, del norte. Muchos de ellos no tienen constituido esta unidad porque, bueno, no se ha hecho ese tema del trabajo, de levantar todo lo que es la información, y el tema de lo que se deja, digamos, y lo que se está comprando como servicio, porque todos los pequeños productores, lo decía alguien ahí, terminan que el gran empresario termine de hacer su cosecha y después le presta el servicio, cuando le da la gana. Entonces la idea, digamos, que esto lo haga el municipio para los pequeños productores. Bueno, pero como usted dice, es de acuerdo al enfoque y tener suerte, ¿no? Para que en este caso, bueno, gracias. Sí, había una pregunta que por escrito nos han mandado, ¿cuándo va a lanzarse la siguiente convocatoria? Va a ser en el mes de febrero, no podría decirles una fecha, pero las autoridades lo van a publicar ya a nivel nacional y se va a dar el tiempo oportuno y tiempo pertinente para que presenten. Es decir, no va a ser, sale la convocatoria y tienen 2 semanas para presentar. Se va a dar más tiempo para que presenten las propuestas, ¿no? El señor Antonio Claros Espinosa está solicitando la palabra. Si tiene alguna consulta. No, Licen, disculpe, pasa que ya le hice la consulta. Y bueno, ya. pues, sí, ya hablamos. Ya. Gracias. Voy a sacar la manito, va a disculpar. Sí, todos bajen sus manitos. El señor Freddy Silva. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo se saca? El señor Freddy Silva, director de Desarrollo Productivo del municipio de Yapacaní. ¿Cómo está? Como bien lo decía, también nuestro proyecto concursable ha sido rechazado y era la adquisición de una cosechadora y una oruga. He visto las observaciones que usted realiza, lo he escuchado, y en la parte de sustituir importaciones, nosotros podemos sustituir la producción, la importación que realizan de arroz de contrabando, que es en gran cantidad que lo realizan y llegan a nuestros municipios. Entonces, al tener nosotros una cosechadora, al tener una oruga, nuestro planteamiento de nosotros era construir reservorios y hacer nivelaciones del suelo con cosecha de lluvia. Entonces, al hacer eso, nosotros reducimos el costo de producción y aumentamos la rentabilidad de los productores. Entonces, en ese sentido también baja el costo de producción. Entonces, dejamos de importar, de importar o sustituir ese arroz que entra de contrabando y podemos cumplir con nuestros mismos, con nuestra misma necesidad que tiene nuestro municipio a nivel departamental con la producción de arroz, ya que Yapacaní produce más de 35.000 hectáreas, 35.000 toneladas de arroz al año. Sí, pero como les dije, tienen que un poco reformular su proyecto y presentar en función a los criterios y visibilizar esto de la sustitución de importaciones para que pueda ser considerado, ¿no? Quizá en la anterior que he presentado no solo estaba como adquisición de equipos, ¿no? ¿Ya? Cumple todos los requisitos, hermano. Mire, yo tengo una planilla que me ha llegado de acá del ministerio. Me dice, solo no cumple, me dice, carencia de planilla de flujo de caja, no abre ese, ¿no? Llegó al FPS, lo fuimos a recoger nuestro proyecto y ahí abría normalmente. Y esa era la única observación que nosotros teníamos y por eso que no habíamos entrado no había entrado nuestro proyecto al FOSIN. Entonces hemos tratado de mandar nuevamente, pero ya nunca tuvimos ninguna respuesta, nada, ¿no? Veremos en esta segunda convocatoria, por favor. A mí me hacen otra consulta de cuántos proyectos por municipio se puede presentar. No hay un límite, o se pueden presentar 10, 20, los proyectos que tengan. Sin embargo, tampoco es conveniente que incurran en gastos los municipios en presentar 4 o 5 proyectos. Es mejor que presenten 1 o 2 máximo, pero que estén bien, ¿no? Que cumplan con todo, para que no estén gastando plata. No por cantidad se va a asignar, sino proyectos que estén bien. ¿Ya? Aquí también hay otra consulta que dicen, no sé si se puede tener a un técnico que pueda ver el tema del tipo de proyecto que presentamos en forma de perfiles de proyecto, de las cuales nos ayudarían a ver si es o no factible antes de hacer el proyecto
de acuerdo a la resolución ministerial 115. Bueno, eso voy a transmitir a las autoridades, son ellas las que van a designar, pero sí tendría que haber una información mínima, porque tampoco un técnico va a poder hacérselos todo el proyecto, ¿no? Lo que puede darle sí es lineamientos, pero el proyecto lo tienen que hacer ustedes. Bien, no sé si tienen más consultas. Nos están pidiendo aquí el número celular. Bueno, mi número es el 715-60562. Soy el ingeniero Boris Calcina. Y también les vamos a pasar de mis otros compañeros que también ven este tema. Hola. No sé, como sugerencia quisiera preguntarle. Desde el municipio de San Carlos, habla Oscar Cinco, alcalde municipal. Alcalde, Lo díganos. siguiente, para no incurrir, digamos, en gastos innecesarios, no sé, tal vez cada municipio podríamos mandar cuáles son nuestras potencialidades. Por ejemplo, en el municipio de San Carlos tenemos el arroz y los cítricos en gran cantidad. En ese entendido, nos gustaría, o sea, que esta sugerencia usted pueda elevarla, ¿no?, al ministerio, o no sé a quién corresponda, a ver qué proyectos para nosotros podrían ser posibles, ¿no? O qué, tal vez alguna industria, para que nosotros no invirtamos en vano. En ese entendido, en vez de hacer proyectos, solamente mandaríamos tal vez un perfil de proyecto, cosa que ustedes nos puedan decir, esta potencialidad que ustedes tienen, estas cualidades pueden ir, ¿no? Así para que nosotros no invirtamos en vano, sino vayamos a lo seguro a buscar juntamente con ustedes los lineamientos, como también el asesoramiento, inclusive tal vez las mismas consultoras, digamos, como dice, puesto por ustedes, digamos, nosotros pero lo pagamos cuando fuera seguro, pues, ¿no? Pero en este asunto ya nos da miedo seguir invirtiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos gastando la poca plata que tenemos. Sí, lo último no se puede, o sea, no, estaríamos direccionando nosotros, ¿no? Pero sí voy a consultar con las autoridades, les voy a poner al tanto de lo que están sugiriendo. Lo que le estoy entendiendo es si ustedes a través de AMDE-Cruz pueden Boris, pasar. Sí, sí, Boris, adelante. sí, lo que podemos es hacer de que manden una idea qué productivo tiene el municipio con el nombre y nos remitan a través de por AMDE-Cruz, esa idea de su proyecto, y nosotros les podemos decir que estos, digamos, sustituyen a la importación, al apoyo a la producción, y pueden elaborar su CDTP, así les podemos ayudar, pero eso van a tener que hacerlo ya no más, porque estamos estimando de que la segunda convocatoria salga a mediados de este febrero, o entre el 15 o 20 de febrero más o menos va a salir, y entonces no sé si vamos a alcanzar el tiempo suficiente. De aquellos municipios que ya lo tienen, que han presentado en la primera convocatoria y que están observados, así temas no son de fondo, que son temas de documentación que tienen que justificar, esos sí pueden ya presentarlos. Y ya hemos tenido nosotros reuniones internas en las cuales ya se ha hecho las observaciones así específicas de algunos proyectos, eso preséntenlas nomás ya. Pero aquellos municipios que no han calificado ni por el FPS, ni por el Ministerio de Planificación, entonces esos podrían enviar su listado de idea, de proyecto, y así nosotros les podemos responder que estos evidentemente cumplen los criterios que establece el FOSIP y podrían elaborar ustedes su EDTP. Nosotros siempre con la predisposición de ayudarles, apoyarles, como ya les ha dicho Boris, pero no de hacérselos. Vamos a ir acompañándoles en el tema de elaborar que esto ajuste, este documento te falta, aumenta esto, esas cosas sí les vamos a poder ayudar, porque ustedes bien saben que nosotros hacemos la revisión de todos los proyectos a nivel nacional, y entonces aquí no trabajamos pues 100 personas. Ahorita la unidad que revisa
somos 5 personas. El FPS en realidad es quien tendría que hacer este acompañamiento de cerca porque tiene distribuido su personal a nivel nacional. Sin embargo, nosotros no nos estamos evadiendo, digamos, de la responsabilidad que tenemos como cabeza del sector del FPS. Ya les ha dado el número el ingeniero Calcina, entonces vamos a pasar igual de todos son 4 personas que están apoyando a hacer esta revisión, digamos, de todos estos proyectos, ¿no? Del FOSIP. Muy bien, sí. Hay una pregunta, dicen, ¿se debería presentar el ITCP? No, no, el ITCP no. Lo que estamos pidiendo para el concurso, para el fondo, es el estudio de diseño técnico de preinversión EDTP. Y como lo ha dicho la directora, sí, podemos dar algún asesoramiento puntual sobre temas. Aquí el personal técnico del BIFE. Sin embargo, eso tampoco, tómenlo en cuenta, no significa que ese asesoramiento es garantía de que el proyecto sea seleccionado, porque, como les he dicho, tiene un largo proceso de evaluación, del cual nosotros somos una parte, y son varias las instancias que intervienen. Entonces, el asesoramiento sí les damos, pero no es garantía de que el proyecto vaya a ser aprobado, ¿no? Porque hay varias instancias y autoridades que aprueban, ¿no? También. Un poco para avanzar en esto, en temas productivos, los ingenieros que pueden también absolver alguna duda, uno es el ingeniero Juan Carlos Cáceres, su teléfono es el 651-25-305. Repito, Juan Carlos Cáceres, 651-25-305. Y la ingeniera Daisy Mamani, 706-87-916. 706-87-916. Temas productivos son ellos. En la parte financiera, de evaluación económica, etcétera, está el licenciado Horacio Valle. Su teléfono es el 701-88-422. 701-88-422, parte financiera, económica, todo eso. En la parte de infraestructura y de proyectos en general, está mi persona, Boris Calcina, que les da el teléfono, el 715-60562, y el ingeniero Vladimir Tozico, 670-42009. 670-42009, ingeniero Vladimir Tozico. Entonces somos las 5 personas que podemos asesorarles en temas puntuales, ¿no? Muy bien, no sé si tienen alguna duda más o ya podríamos concluir la... Disculpe, licenciado, su número me lo podría repetir el de usted. Es el Del municipio de Juego le hablan. 715-60562. Muchas gracias, licenciado. Ya. Aquí tienen los números por chat, es que el problema es que estoy con teclado bloqueado. De la doctorita quiero su número. Municipio Moromoro. ¿De quién, perdón? Dicen que está encargada de La Paz. Ah, de la directora. Ahorita debe estar en línea. Mi número es el 720-88-408. 720. 88. 408. Ya, gracias. Otra consultita tengo, ingeniero. Sí. No sé hasta dónde tendrá el alcance. Yo presenté un proyecto anteriormente, ¿no? en la primera. No se le escucha nada, Jaime. Sí. Ya, el proyecto que presenté de La Paz, que fue a La Paz y volvió, que ya en Santa Cruz me lo aprobaron, era el proyecto de turismo, apoyo al turismo, porque aquí en el municipio de Moromoro no tenemos condiciones para poder
darle servicio a los turistas, porque tenemos muchas partes turísticas. Tenemos el río Misque, tenemos la Tortuga Gigante, el Cincho Redondo, tenemos la Pacha y Jaime, varios sí, proyectos. sí, Jaime, lastimosamente ese es uno de los ejemplos de proyectos que no se financia con el FOSIP. O sea, Ujú. por donde le vean proyectos turísticos, balnearios, hoteles, etcétera, etcétera, no financia el FOSIP. O sea, en vano volverían a enviar o desarrollarían ese tipo de proyectos. Esos no se financian. Ya, otra cosita que quería también del sistema de riego, que nos decían que se podía, ¿no? Cosecha de agua más que todo sería, para diferentes Siempre, atajados, para poder hacer sí. cosecha de agua en el mes de que llueve, ¿no? Para poder, pero tampoco pudimos entrar de cuento Ahora, porque también sí, nos observaron y todo ese tema. Y si no podemos también a esos proyectos acceder, atajados pueden entrar, entonces, sistemas de riego pueden entrar, siempre y cuando no incluyan transferencia público-privada. Eso significa otorgar aspersores, mangas de goteo a los regantes. Eso tiene que ir como contraparte del municipio o como contraparte de los propios regantes. Y si estamos hablando de atajados familiares, eso no iría porque es atajado a una familia, es una transferencia público-privada. Eso lo limita, ¿no? Ahora, también me preguntan de dónde sacamos la presentación de hoy. La presentación de hoy le vamos a pasar a AM de Cruz y ya, de ellos, por favor, se van a bajar toda la información, ¿ya? ya. Gracias. Y también como Lo, municipio no lo se mismo que la puede apoyar grabación, con todo le técnicos. vamos a dar a AM de Cruz, la Una grabación. consulta, disculpe más, licenciado, que lo moleste. Dígale. En el municipio de Cuevo tenemos un centro de mecanización, un proyecto. Bueno, pues por el tema de cambio de formato, todas esas cosas, nos atrasamos en presentarlo, ¿ya? Pero es centro de mecanización agropecuaria y es para la producción y también para, o sea, es como una tornería que queremos implementar en el municipio para poder apalear con el tema de nuestras maquinarias, pues, ¿no? Lo que estamos solicitando en el proyecto. Es una maestranza, es una taller mecánico, algo así. Correcto, pero también va dirigido, o sea, con el tema de para la producción, pues, ¿no? Agrícola en las comunidades. Sí, indirectamente sí, pero es bien difícil de justificar. Aquí se van a presentar proyectos productivos, proyectos que sustituyen importación de manzanas, de ají, ese tipo de proyectos van a presentar. Y no vamos a poder respaldar ante las autoridades que queremos generar una maestranza porque ayuda a mejorar la producción. Es cierto, ayuda, pero como es un concurso van a ganar los otros proyectos porque son más directamente relacionados con sustitución de importaciones, proyectos productivos propiamente dichos. Este es uno de apoyo a la producción. Eh, Estaría, pero como le digo, casi en las últimas líneas, ¿no? Es Claro, porque medio difícil que lo seleccione. claro, dicen, porque la idea es apoyar a la producción del maíz, pues, ¿no? Porque Cuevo es una de las capitales donde se produce bastante maíz. Sí, Y pero ya les decía, el más atractivo sería un silo de almacenamiento, por ejemplo. ya, No sé si hay semillas para el maíz, no sé, o algo de eso es más atractivo que un emprendimiento como estos, ¿no? Tornería o centro de mecanización, como le llaman, ¿no? claro, ¿Ya? ya dicen, gracias. Muy bien. Una consulta, perdón. Sí. Bueno, le hablo del municipio de Portachuelo. Ya nosotros hemos presentado un proyecto en la primera convocatoria, pero bueno, no ha sido beneficiado, ¿no? Sin embargo, mi consulta es la siguiente. ¿Hasta qué monto podemos presentar los proyectos? Por ejemplo, siendo que Portachuelo es un municipio lechero y la producción lechera es bastante, hay muchos productores, desde medianos a pequeños productores, no tienen acceso a lo que es entregar a la PIL. Entonces nosotros queremos presentar un proyecto, una planta de lácteos o procesadora de lácteos, ¿no? Entonces, pero mi pregunta es más, ¿cuánto sería el monto tope para estos proyectos? Sí, habría que ver, ¿no? Bueno, parece interesante la idea, pero hay que verificar si se sustituye importaciones, ¿no? ¿Por qué no pueden vender los productores a las plantas procesadoras de leche? Porque hay mucha producción en Santa Cruz o porque es muy distante
la distancia es muy larga para vender, para transportar la leche. ¿Cuál es la causa? Ya, la causa principal es que hay exceso de producción. Eso es. Entonces, exceso de producción. Entonces no, no va a sustituir ninguna importación y no es un proyecto atractivo, porque si hay exceso de producción, ¿para qué procesarían la leche? No van a tener mercado, o sea, no van a tener quien les compre. ¿No ve? Precisamente, por ejemplo, digamos, aquí tenemos el mercado que nos llega desde Yapacaní, el tema de lácteos, llega de Yapacaní, llega en la misma PIL. Sin embargo, acá no hay una producción desde la planta de tratamiento de lácteos. Sí. Inclusive queremos un poco fortalecer el tema del desayuno escolar, garantizar el desayuno escolar. Entonces, para lo cual nosotros tenemos el objetivo, digamos, de tener una planta de producción de lácteos. Entonces, para que los pequeños productores tengan dónde vender su leche o dónde entregar su leche. Sí, en principio no sustituye ninguna importación. Y segundo aspecto negativo que le veo es que, como usted mismo lo ha dicho, hay una sobreproducción de leche. Ahora, la idea de generar una planta en el municipio cuyo único mercado va a ser el desayuno escolar también parece medio negativo, porque en realidad para que la planta sea rentable debería vender más bien a otras poblaciones, no solo al municipio, incluso debería vender a otros municipios, al departamento de Santa Cruz, exportar, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace, por ejemplo, que sea medio, no muy atractivo el proyecto, porque ahorita está, como usted lo ha dicho, saturado el mercado. Y generar una planta productora de leche solo para el desayuno escolar, no creo que la haga rentable, más bien va a ser deficitaria, van a terminar el municipio invirtiendo más recursos para que la planta siga funcionando, o va a funcionar a su mínima capacidad con un 10%, etcétera, etcétera. O sea, parece que no es muy viable. Ya. Tienen que ver, Perfecto. hacer un estudio. Por eso, ingeniero, o sea, el monto tope de cuánto sería, digamos, para los proyectos. No tiene un tope, no hay un tope por municipio. Puede ser un proyecto de 2 millones de bolivianos, como puede ser de 20, 30, 40 o más quizá, pero el límite está que el proyecto tiene que ser dimensionado para ejecutarse en 2 años. O sea, un proyecto de 100 millones de bolivianos va a requerir mucho más tiempo que un proyecto de 10 millones de bolivianos, ¿no? Entonces hay que dimensionar en función a los 24 meses que tiene que ejecutarse todo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Muy bien, señores alcaldes y representantes de los municipios, creo que hemos abarcado la mayor parte de las consultas. Vamos a estar atentos a cualquier consulta adicional y cualquier comunicación va a ser a través de AMDECRUZ. Licenciada Betty, no sé si algunas palabras más para cerrar. Hola, sí, y yo creo que ya hemos absuelto las dudas que han tenido las autoridades de los diferentes municipios. Entonces, como ya vuelvo a recalcar de que nosotros estamos predispuestos a coadyuvar en todo este proceso que tenemos que encarar en este FOSIP. Entonces, todos nuestros datos vamos a hacer conocer a través de AMDECRUZ, por favor, y gracias, agradecerles por la atención y nos vemos hasta otra oportunidad. Hasta luego y muchas gracias a todos. Gracias, Alicia, por la disertación. De mucho aporte va a ser para los proyectos. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Recording stopped.